y en donde no nos podemos salir, porque cuando nos salimos es algo que no dimos o algo que no hicimos, ¿sí? Por ahí cuando yo los veo en el aula y veo que con un tema van muy bien, yo por ahí me tomo una clase para ver un buscaminas, ¿sí? Y porque yo sé que la podemos aprovechar, pero como no tengo ese termómetro acá, no me tomé el lujo este año. Aparte, este año el profe Valerio también dio unas indicaciones mucho más estrictas en cuanto a qué quería que hiciéramos en cada una de las clases, entonces tampoco teníamos mucho lugar a salirnos. Por eso es que no hicimos ejercicios con pilas y colas, Santiago, pero pilas y colas no es algo que va en las evaluaciones. O sea, sí se evalúa a nivel conceptual en el coloquio, en el parcial 5 o en el coloquio teórico del final. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno. Tengo acá entonces el enunciado del trabajo práctico, si bien digo, quiero que lo leamos en conjunto y surjan allí algunas dudas, algunas preguntas que pueden llegar a plantearse, ¿sí? Acerca de este enunciado. Vamos a ver si puedo agrandar un poco la letra, ahí está, así lo vamos leyendo en conjunto. Bien. El enunciado, bueno, se volvió a plantear como continuidad del trabajo práctico 3, pero ahora la idea es ya más específicamente trabajar. Anoten cosas que les voy a decir porque después son las cosas que hacen que uno las corrija al revés de como ustedes la hicieron y les bajan la nota, ¿no? Entonces, varias cositas que voy a mencionar, anótenlas por ahí en algún papel, para que las tengan como lineamiento a la hora de trabajar en el práctico. Dice, a partir del listado de equipos actualizado al trabajo práctico anterior, se generó el archivo de texto países CSV. ¿Qué es el archivo de texto países CSV? Es un archivo separado por comas, como su extensión lo indica, ¿sí? Que se entrega en el enunciado. Si hacen clic acá, lo descargan. O sea, si hacen así, ahí tienen el archivo. ¿Sí? Y si lo abren, bueno, me lo va a abrir con Excel directamente, ¿sí? Acá tienen el archivo CSV, que es un archivo que no tiene encabezado, ¿sí? Y que no tiene comentarios. O sea que 2 temas menos a tener en cuenta, 2 temas menos a renegar, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué tiene? Fíjense que esto es un archivo de texto, ¿no? Pasa que, bueno, a mí me lo abrió directamente con el Excel, no es Excel, este es el Calc del LibreOffice, ¿sí? Pero es un archivo de texto. Tienen el código de la confederación, el nombre del país, los puntos, ¿sí? Que van a marcar su ranking, y el último era la cantidad de torneos, ¿sí? Confederación, cantidad de campeonatos ganados por ese país, ¿sí? O sea que tienen esa información en el archivo de texto para los 192, si no me equivoco, para los 201 países. El archivo de texto tiene 201 filas, ¿sí? 201 filas, ¿sí? Y por ende, a partir de ahí es donde tienen la información. Che, yo me quedé aislado porque no puse acá el chat, ahí lo pongo. Pero bueno, ya saben que pueden abrir el video, pueden ponerme una pregunta si quieren, no tengo problema. Me quedé aislado y no sé si alguien preguntó algo, pero no, veo que no tengo preguntas nuevas. Así que bueno, agrego acá. Entonces, acá tenemos un registro, como les contaba recién, con la primera fila, ¿sí? Y a partir de ahí empieza qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y esa última semana, el jueves, yo pensaba hacer algo así el jueves de esa última semana, porque el lunes vamos a tener recuperatorio. Y el viernes va a estar el coloquio, así que van a estar hasta las manos. Pero el jueves, mi idea era hacer una reunión informal con todos los que se quieran sumar,
Y podemos armar ahí algo así, Sol. Podemos armar ahí algo así. ¿Sí? Estaría buenísima la idea. Un Counter-Strike, podemos armar alguna plataforma gaming. Les puedo mostrar un juego que es de programación, pero en Java, pero de programación. Les puedo mostrar un juego ahí que se llama Robocode. Podemos hacer varias cosas interesantes. Bueno, pero quiero rápidamente ir con esto, gente, porque después tenemos más temas para ver hoy y no quiero perderme, digamos, de ver... ¡Uy, qué toque acá! No quiero perderme de ver todo lo que... Ojo. No, espera. Acá está. ¿Sí? Entonces dice, luego implementar un menú de opciones que permita. 1. Mostrar el listado completo de países. ¿Sí? En el listado completo de países muestran todos los archivos de todos los datos del registro, pero cuando habla del código de confederación, ¿sí? Lo que tienen acá son las confederaciones. El código es este valor y lo que ustedes tienen que mostrar es este nombre. ¿Cómo les parece que podrían resolver esto? Rápidamente, porque quiero que lo acordemos para que no haya soluciones tan raras, digamos. Una tupla podría ser una función sol también, ¿sí? Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que no quiero 5 if para esto, ¿sí? Porque yo sé que son solo 5. Yo sé que son solo 5. Pero si fueran continentes y tomamos Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica por separado, que ya sé que no son continentes, pero bueno, lo tomamos así, que en realidad no está bien así, porque Latinoamérica y Centroamérica no está bien, pero sería Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Tendríamos ya, en lugar de 5, tendríamos, si mal no recuerdo, 8. Y si fuera de eso tomáramos una división más chica, tendríamos más todavía. Y así sucesivamente. Entonces, yo no puedo basarme en que esto tiene 5 y por lo tanto voy a usar if. Yo tengo que trabajarlo con herramientas automáticas. ¿Sí? Exactamente lo que dice Santiago por ahí. Una tupla, accediéndola por subíndice. Un vector de cadenas, accediéndolo por subíndice. Si en la función que plantea Sol, ¿sí? Ahí adentro resuelven el acceso y me ponen los if ahí adentro, estaría casi bien porque de última los if están en un solo lugar, pero así todo sería mejor si guardan las cadenas en alguna estructura y la acceden de manera directa, porque para eso están los códigos que ahí ponemos y para eso los códigos están puestos del 0 en adelante, justamente para que usen una estructura de datos de las que hemos visto en la materia. Seguimos. Informar cuál es el país con mayor cantidad de campeonatos ganados. Fíjense que todo esto les pide que lo hagan a partir de haber cargado un vector con todos los países del archivo. O sea, lo primero que hay que hacer es generar el vector. Acá aclara que el vector tiene que estar ordenado, descendente por puntos. O sea, el que más puntos tiene va primero y de ahí para abajo. ¿Sí? Y sobre ese vector, que ese proceso se hace al principio, o sea, cargar el archivo y generar el vector, trabajamos con lo que sigue, ¿sí? Informar el país con mayor cantidad de campeonatos ganados. Noten que el orden es por puntos. Y acá les pide campeonatos, ¿sí? Y acá aclara algo más. Si fueran varios, informar todos. ¿Eso que les está pidiendo? ¿Una búsqueda o un filtro? ¿Se acuerdan las consideraciones que yo había mencionado respecto de búsqueda versus filtro, filtro versus búsqueda? Filtro. Muy bien, ahí está. Perfecto. Luego tenemos determinar para cada confederación cuántos países ganaron algún campeonato. Nuevamente, vuelvo a lo mismo de antes. Son 5 contadores nada más, porque dice para cada confederación. O sea, las confederaciones, ¿cuántas son? 5. Están acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son, perdón. 6, pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 confederaciones. De nuevo son 6 contadores. Pero no va a estar bien la solución si trabajan con 6 contadores sueltos. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben cómo programar de forma que acá son 6 contadores, pero si en otra lógica fueran muchos más contadores, debería funcionar también.
Con lo cual ahí, ¿qué habrá que hacer? Bueno, ya saben, habrá que usar alguna estructura de datos que nos permite generar ese conteo, ¿sí? Punto 4. Generar un nuevo vector conteniendo los países de una confederación que se ingresa por teclado. Los registros no deben incluir el campo confederación. Ahí ya que tienen un nuevo registro, ¿sí? ¿Por qué? Porque pide un nuevo vector de registros, pero con un registro distinto del original. En el registro original ustedes tienen el campo confederación y en este nuevo registro no tienen el campo confederación. Con lo cual, al menos ahí, están obligados ya a hacer un registro nuevo, ¿sí? En esta no hay tutía, no tengo la opción de hacerlo o no hacerlo, como en el práctico anterior. Acá sí o sí lo tengo que hacer, ¿sí? Ordenar el vector por puntaje descendente y guardarlo en un archivo binario con nombre clasificación XDAT, donde X es el código de configuración, ¿sí? Bueno, ahí les pide un resultado más al final, pero creo que el punto está absolutamente claro, ¿sí? Lo que sí importante, por eso está en negrita, es no deben incluir el campo confederación, eso implica crear un nuevo registro. Punto 5. Ingresar una confederación por teclado y buscar su archivo de clasificación es básicamente la lectura del archivo anterior, ¿sí? Hay que conformar el nombre, ¿sí? Y abrirlo, hacer la lectura y mostrar el contenido si es que el archivo existe, ¿sí? Si no existe, pueden dar la opción a ir a ejecutar la opción anterior, pero bueno, básicamente esto es controlar que el archivo exista. Y acá llegamos al punto 6, que es la parte que a mí me parece más divertida o más interesante del trabajo práctico. Dice, preparar el fixture para el próximo mundial. Y acá, ahí hago una pausa y ataco a los más futboleros. Noten que no hablé ni de varones ni de chicas. A los más futboleros. Pueden ser chicas, pueden ser varones, ¿sí? No tengan en cuenta que tienen que respetar lo que dice el enunciado, no las reglas que ya conocen ustedes de cómo se arma el fixture FIFA para una Copa del Mundo, ¿sí? Hay algunas cosas que se pudieron respetar, otras que se volvían demasiado complicadas y por lo tanto se dejaron de lado, ¿sí? Entonces, lo que tienen que respetar es lo que está planteado aquí en el enunciado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Dice, debe ser una matriz donde cada columna representa un grupo, 8 grupos, ¿sí? 8 columnas. Cada fila, el número de integrantes del grupo, 4 integrantes por grupo, 4 filas en la matriz. Y la componente guarda el nombre de un país. O sea, ¿de qué es la matriz? ¿De qué es la matriz? De nombre de países. ¿Y qué será eso? Juan, números de integrantes. Un subíndice del vector, decís vos, Juan. Yo lo veo como string. Que contenga el nombre del país. La matriz es de cadena de caracteres. Si ustedes me dicen, ¿puedo poner todo el registro del país ahí adentro? No veo un inconveniente directo. Ahí habría que ver si hay alguna respuesta de las profes que armaron el enunciado en el foro al respecto. Pero no veo un inconveniente directo en que pongan el país completo en la matriz, ¿sí? Ahora, si ustedes me dicen, voy a poner no sé, el número de puntos, y bueno, ya no es tan directo el tema, ¿sí? Si ponen el número de puntos ya no les va a servir. Voy a poner el código del vector, y bueno, habrá que ver después cómo arman el resto, ¿sí? Lo que estrictamente el enunciado les está pidiendo es que ahí guarden el nombre de un país. Estrictamente les está pidiendo una matriz de cadenas de caracteres. O sea, una matriz en donde cada celda es una cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Bien. Dice, en primer lugar, ingresar por teclado el nombre del país organizador, ¿sí? Y validarlo. ¿Qué es validarlo? Que exista. O sea, yo ingreso por teclado ARG y el nombre del país organizador es Argentina, ARG no existe. Entonces, debería volver a pedirlo
hasta que el usuario ingrese un nombre por teclado que coincida con un país. No puedo tener un país organizador que no está en el vector de países. Y noten que el país organizador puede estar en cualquier parte del vector de países, ¿sí? O sea que ahí habrá que hacer una validación. Ustedes tendrán que ver cómo hacen esa validación, pero habrá que validar que el país exista, ¿sí? Y ese país es directamente el cabeza de serie del grupo A. ¿Qué es esto? Ese país va a ocupar la fila 0 del grupo A, o sea, de la columna 0. ¿Sí? Entonces, 00 va a ser igual al país que cargué por teclado, ¿sí? Una vez validado que existe. Luego dice, definir los restantes cabezas de serie. ¿Qué son? Son los 7 países con mayor puntaje, y acá viene lo complicado, excluyendo al organizador. O sea, si yo tengo que los 7 países con mayor puntaje, lo voy a poner así bien rápido y directo para no saltearme, para no hacer ningún lío, son Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Perú, y Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Perú, ¿sí? Si el organizador, ¿sí?, es Sudáfrica, listo, ya tengo todos los cabezas de serie. ¿Por qué? Porque el organizador no estaba entre los 7 primeros. Ahora, si el organizador es Argentina, o sea, uno de los 7 primeros, yo a Argentina lo voy a tener que saltear entre los primeros como cabeza de serie, porque ya lo tengo, ya lo puse en el grupo A, y voy a tener que buscar el octavo, que era, por ejemplo, Colombia. ¿Sí? Entonces, no sé si queda claro lo que estoy explicando. ¿Sí? Ese punto de ahí, ¿sí?, es un punto que, bueno, hay que trabajarlo. La idea, mi idea al menos, de este trabajo práctico es, si alguien viene y me plantea, yo lo quiero hacer de esta manera, más bien que por privado, ¿sí? ¿Está bien, está mal? ¿Le voy a contestar? No sé. Si alguien me dice, yo lo quiero hacer de esta manera, pero no me está funcionando, ¿qué me puede estar fallando? Los voy a ayudar. Pero yo quiero que a esta altura del año el práctico lo resuelvan ustedes. Capaz hay otros profes más piolas, ¿sí? Pero yo quiero que, al menos este práctico, yo no quiero decirles cómo hacerlo, quiero que el cómo lo definan ustedes, porque están capacitados para definirlo, ¿sí? Entonces, lo que sí me interesa es que se entienda qué es lo que hay que hacer. Y si hay alguna pregunta con el qué, son las preguntas que quiero contestar hoy. ¿Sí? Bien, seguimos. Luego definir los restantes cabezas de serie, esto ya está, y ubicarlos en la fila 0 de los grupos B a H, o sea, desde la columna 1, ¿sí?, hasta la columna 7. La columna 0 ya está con el grupo A, y ahora lo que quiero es poner los grupos desde la columna 1 hasta la columna 7, ¿sí? Bien, por último dice, completa los grupos con 3 países más. Por sorteo, ¿sí? Fíjense que, nuevamente, ¿sí?, tengo que seguir estas reglas como están acá, ¿sí? Entre los 28 mejores restantes. ¿Qué quiere decir 28 mejores restantes? Ahí habrá que ver cuál fue el índice del primero que no entró como cabeza de serie. Y nuevamente en esos 28 hay que excluir al país organizador que podría estar entre los 28. O sea, el país organizador puede estar entre los primeros 7, entre los primeros 8, o puede estar entre los primeros 32, o puede directamente no formar parte de los primeros 32. ¿Sí? En base a eso será cómo van apareciendo los demás países. Y ahí está la parte complicada de todo esto. Y la segunda parte complicada en el qué de esto es que cuando ustedes armen el sorteo de los otros 28, es que no pueden repetir ningún país, porque si no arman un lío bárbaro, ¿sí? El que alguna vez vio el papelito de colores del fixture de un mundial, se imaginará que si un equipo juega, ¿sí?, en 2 grupos, estaríamos en problemas, digamos. No estaría funcionando ese mundial, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro, ¿sí? Esto va a terminar de quedar claro
cuando se pongan a dibujarlo en un papel, si no, no va a quedar claro. ¿Sí? Pero fíjense que este punto 6, que es un solo punto, es la parte más jugosa del trabajo práctico. ¿Sí? Todo lo demás podría ir a parar a un parcial. Este punto 6 no. Esto es para hacerlo en casa, con papel, tranquilos, pensando cómo lo van a hacer, ¿sí? Y a partir de ahí trabajar. ¿Sí? Probablemente tengan que hacer un par de intentos, probablemente tengan que hacer un diagramita de flujo, ¿sí? Y a partir de ahí trabajar. Pero una vez que le agarran la mano, esto no son 400 líneas de código, ¿no? ¿Sí? Estos son unas pocas líneas de código que llevan a cabo esta lógica, que no es simple, es la lógica del fin del año, ¿sí? Entonces van a tener que trabajar un poco. Puede ser que sea tonto. No, no hay preguntas tontas, no hay problema. Por eso, ¿hacemos un programa en base al archivo que nos pasan ustedes o un programa? No. La idea es que el programa es en base al archivo que nos pasan nosotros, pero ustedes no pueden hardcodear nada. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo saco el archivo que les estamos pasando, ¿sí? Y agarro otro archivo en donde cambié los puntajes, ¿sí? Que es lo que yo voy a hacer para corregir. Agarro otro archivo que tiene los mismos 200 y pico de 201 países, ¿sí? Pero le cambio los puntajes para que los 32 primeros sean los del mundial pasado, por ejemplo. Esto debería armar un fixture con esos 32 equipos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes tienen que hacer un programa para la estructura del archivo que está como dato en el trabajo, pero no estrictamente para esa configuración de puntajes, ¿sí? El programa tiene que funcionar para un archivo que tenga todos los países y que una de las columnas tenga los puntos, pero los puntos pueden variar. Ahí hay un archivo que generaron las profes que armaron el enunciado con los puntos de manera aleatoria. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que sea la única combinación de puntos que podemos llegar a trabajar. No sé si soy claro al respecto. ¿Sí o no? ¿Se entiende esto? Bien. Perfecto. Último punto del enunciado. Dice, buscar en el fixture, ¿sí? ¿Qué es el fixture? Bueno, esta matriz que armamos acá. Más bien que si no pasaron por el punto 6, no pueden resolver el 7. ¿Sí? Y todo lo anterior de la misma manera. Si no pasaron por los puntos anteriores, en los que hay algo, por ejemplo, con el 5 con el 4, todo eso lo tienen que ir validando en el menú de opciones, como ya lo venimos haciendo durante todo el año. ¿Sí? Buscar en el fixture realizado en el ítem anterior un país cuyo nombre se ingresa por teclado. O sea, vamos a buscar de nuevo por nombre de país. Había ya una búsqueda por nombre de país, habrá que reutilizarla, ¿sí? Pero eso, bueno, se lo dejo a ustedes. No se olviden, lo que sí quiero aclarar acá es lo siguiente. No se olviden que a esta altura del año validamos o corregimos o controlamos la modularización, controlamos la reutilización. Entonces, cuando se puede reutilizar, hay que reutilizar. Cuando se puede ordenar, hay que ordenar. ¿Sí? O sea, tengan en cuenta esos detalles, ¿no? Porque estamos a fin de año ya. Si existe, indicar a qué grupo corresponde, ¿sí? Y si no existe, informarlo. Acuérdense que acá, perdón, yo dije vamos a reutilizar y no vamos a reutilizar, perdón, ahí metí la pata yo. Porque esta búsqueda es en el fixture y no en el vector original, ¿sí? Pero bueno, hay que buscar en el fixture, si existe, entonces mostrar a qué grupo pertenece, y si no existe, ¿sí? Informar que no está en el fixture, o sea, que no pasó a la rueda final, ¿sí? La gráfica es un ejemplo nada más. Simplemente, ustedes acá van a tener una matriz, o sea que van a tener como una tira mucho más larga para acá, hacia la derecha, porque todos los grupos van a estar puestos hacia la derecha, ¿sí? Y con eso van a tener lo que van a mostrar. Si lo quieren mostrar como tablita, bienvenido. Si lo quieren mostrar así, 4 arriba, 4 abajo, bienvenido. Si lo quieren mostrar simplemente como grupo A, grupo B, grupo C, también bienvenido. No hay obligaciones al respecto, simplemente muestren el fixture cuando lo hayan generado, ¿sí? Hoy a la noche, Sol, se publican las notas de las correcciones del TP3, exactamente.
Bueno, gente, no sé ahora si queda alguna pregunta acerca de este enunciado, soy todo oídos, si no, pasamos al ejercicio de la clase de hoy. Uy, mirá la hora que es, por favor. Bueno, vamos a arrancarlo el ejercicio y lo terminaremos la semana que viene, no hay problema. Bueno, Andrés, perfecto, la verdad que no, sinceramente esa parte no los vengo siguiendo, esa es parte de la cuota con intereses que tienen que pagar ustedes nomás, porque seguramente abrió hace varias semanas el cuestionario 18, así que esa cuota es seguro con intereses, Andrés. La E de cara ahí a full, ¿no es cierto, Jorge? Siempre, sacando resúmenes todos los días. ¿Alguna duda, chicos, de lo que es TP4? Bueno, les di un montón de info, así que a trabajar ahí. Seguro un rato, no sé si voy a poder estar todo el horario completo el miércoles, pero seguro un rato me voy a conectar, si Dios quiere. O sea que a las 3 voy a estar disponible, por más que 30, y no creo que haya clase, yo sí voy a estar disponible en la consulta, porque bueno, estamos muy jugados con el trabajo práctico 4, así que voy a estar disponible. Tengan en cuenta que voy a contestar qué es, no cómo, ¿sí? Voy a contestar qué siempre, no cómo. En cuanto al cómo, si alguien se traba demasiado y me hace una pregunta privada, ¿sí? Puede ser por mensaje del aula virtual, contestaré en términos de qué tanta idea me manden ustedes, pero no les voy a contestar el cómo, ¿sí? Así que ya saben, de última pregúntenle a otro profe y vean si les contesta el cómo. Yo quiero quedarme con la conciencia tranquila de que acá al final los que resuelven el problema son ustedes y no nosotros. Porque es algo que me pesa mucho este año, que es como no los he visto trabajar en compu, no sé, Jorge, qué idea pasa por su cabeza, como que me siento en deuda con que ustedes realmente estén resolviendo los problemas y no seamos nosotros que les damos recetas, ¿sí? Y eso estaría feo porque, bueno, después ustedes tienen que seguir programando en la carrera y en el resto de su vida. Entonces, algunos capaz no programará profesionalmente, pero sí por lo menos para terminar la carrera. Entonces, yo me quiero quedar tranquilo que pueden resolver problemas, que es una parte fundamental de lo que teníamos que lograr en esta primera materia de programación de la carrera, ¿sí? Bien, si estamos entonces con esto, yo voy a pasar al enunciado. Sí. Yo tengo una duda. Bueno, con nosotros como compañeros ya empezamos y tenía una duda del punto 2 que dice informar cuál es el país con mayor cantidad de campeonatos ganados y si fueron varios informar todos. ¿Está mal si lo recorremos 2 veces el vector de registro? Por ejemplo, la primera vez encontrás el mayor y la segunda vez te fijas si hay otros que son iguales al mayor. Sería. No está mal, pero no está perfecto. Si yo corrijo un ejercicio así, mi forma de corregir eso, y soy absolutamente sincero, va a ser un bajado de puntos. No sé si la cantidad de puntos que pueda bajar en eso los saca del 10 o no, si es absolutamente el único error que tienen. Pero ustedes tienen las herramientas, porque hasta lo he hecho yo en clase, para hacer eso en un solo recorrido. Saben cómo hacerlo. Tienen herramientas para hacerlo en un solo recorrido. Entonces, insisto, mi forma de verlo es, no está mal, pero no está perfecto. No sé si contesto la pregunta. Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? Bueno. Está largo esto, ¿no? Voy a ir tranquilo con este ejercicio. Voy a ver si lo agrando un poco para acá y agrandamos un poco la letra. Bueno. Justo ahí no me queda. ¿Se llega a leer ahí, gente, o no? Sí, profe, se lee. Sí. ¿Se lee? Bueno. Esto, ¿cuál es la buena noticia? Esto no solo es tipo parcial, Ignacio. Esto es un final. ¿Sí? Y yo lo veo como una buena noticia eso, gente. ¿Por qué? Lo veo como una buena noticia porque quiere decir que de acá hasta que termine el año vamos a estar practicando con lo más complejo que tenemos de la materia. ¿Sí?
Entonces lo veo como algo bueno. ¿Por qué? Porque ya no hay cosas nuevas para aprender. Yo puedo tomar esta clase e incluso puedo tomar la clase que viene también, ¿sí? Porque ya estoy viendo que con lo que nos pasamos entre TP y demás, no voy a llegar a terminar este ejercicio en la clase de hoy, ¿sí? Por más que copiamos, peguemos y traigamos algunas cosas ya medianamente hechas, no voy a terminarlo, ¿sí? Entonces, bueno, me va a llevar un poco más de tiempo, pero la buena noticia o excelente noticia es que esto ya es un ejercicio de tipo final. Y en estas dos clases de las próximas 2 semanas, ¿cuál es mi objetivo? Que se anoten en una hoja de cosas que tengo que tener en cuenta en el parcial 4, en el parcial recuperatorio, en el TP recuperatorio y en el final, de cómo hacer este tipo de ejercicio. Y fíjense que yo ahora sí voy a hablar del cómo, para después darles otros ejercicios y que ustedes solo los resuelvan. En este voy a hablar del cómo y voy a hablar de cada tip y de cada cosa que aparece ahí adentro y que tenemos que tener en cuenta. Lo voy a explicar en las próximas 2 clases y después ya no lo voy a explicar más. O sea, ya después nos vamos a dedicar con Jorge a que ustedes hagan y nosotros contestemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se terminó el año, gente. ¿Sí? Acá lo único nuevo que vamos a aplicar hoy es el adding order, que es un algoritmo que, así como yo lo voy a hacer, ustedes también seguramente lo hacen, lo vamos a ir a buscar, lo vamos a entender, pero el algoritmo funciona siempre de la misma manera. O sea, no es un algoritmo nuevo, no es un algoritmo que tengamos que repensarlo, que tengamos que analizarlo desde cero. ¿Sí? Es un algoritmo que es siempre igual también. ¿Sí? Entonces, fíjense que el enunciado en la primera parte es un enunciado muy parecido al del parcial 3. ¿Por qué? Y porque en realidad lo que hace es definirles un registro, ¿sí? Y definirle algunas cuestiones generales del trabajo o del programa a realizar. Dice, el administrador de un consorcio de edificios mantiene un archivo en el cual cada registro contiene información sobre los departamentos de ese edificio. Por cada departamento se deben almacenar los datos siguientes. Dato 1, código de identificación del departamento. Y ahí les aclara el tipo de dato, un número entero. Nombre del inquilino o propietario. Primera cosa que es respecto del número entero quiero aclarar. ¿Sí? Por más que la cantidad de puntos que se baja si no respetan estos tipos de datos es mínima, si el enunciado aclara el tipo de datos, la idea es respetarlo, ¿no? Insisto, por más que la cantidad de puntos bajados si no se respeta es mínima a nulo. O sea que el enunciado se los aclara por algo, y por lo tanto, si el enunciado lo explicita, tienen que respetarlo. Si el enunciado no dice nada, pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Pero una cosa a pensar es justamente respetar el tipo de datos de cada uno de los campos. Nombre del inquilino o propietario. ¿Se entendió eso que dije? ¿O tengo que aclarar qué implica respetar el tipo de datos? No, profe, se entiende, me parece. Se entendió. Bueno, buenísimo. Nombre del inquilino o propietario. Acá no dice nada del tipo de datos, pero ¿qué será el nombre del inquilino o propietario? Una cadena de caracteres, más bien. ¿Sí? Un string. No puede ser un número. ¿Sí? Que después ustedes, por una cuestión de esta aleatoriedad y estando en un parcial, adentro de esa cadena de caracteres, pongan un número, ni siquiera, no creo que ningún profe les vaya a bajar puntos por eso. Pero que el número se imprima como una cadena de caracteres y se maneje en el programa como una cadena de caracteres. Eso es lo importante. ¿Sí? Siguiente dice, piso en el que está en el departamento. Y acá sí ya explica, ¿sí?, un número entre 1 y 2 explícitamente. ¿Sí? Luego dice un código entre 0 y 4 que indique en qué estado está el departamento. Deshabitado, alquilado, habitado por el dueño. Y acá viene un primer tema. Yo tengo un número entre 0 y 4. ¿Cuántos posibles valores hay acá? ¿Cuántos posibles estados hay? 5. ¿Sí?
Cuando les da las descripciones, no les da las 5, les da ejemplos. ¿Sí? Si el enunciado les da ejemplos, quiere decir que cuando ustedes muestren, en este caso, van a mostrar el 0, el 1, el 2. ¿Sí? No tienen que ponerse a inventar. ¿Está claro eso? ¿Sí? Si el enunciado les da las 5, entonces, como en el caso del trabajo práctico, suma que ustedes muestren las cadenas en lugar de mostrar los códigos. Aunque si muestran los códigos no resta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Porque parte de mi trabajo de hoy, yo no me importa si hoy no llego a terminar el programa. Mi trabajo de hoy es enseñarles a entender estos enunciados que son los enunciados del último sprint del año. Todos van a venir de esta forma. Entonces quiero que los entiendan y que sepan cómo reaccionar ante cada parte de estos enunciados. Ese es mi objetivo de la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, si yo tengo los 5 acá, entonces estaría bueno, o sea, suma si ponen las cadenas. Si muestran las cadenas cuando muestran. Guarda, no significa poner las cadenas adentro del campo. El campo tiene que seguir siendo un número, porque les está diciendo que es un número. ¿Sí? Pero cuando muestran, pueden mostrar las cadenas. Ahora, si el enunciado les da un par de ejemplos, pero no les da todas las cadenas, ¿sí? Entonces muestran el número, porque ni siquiera tienen los valores de todas las cadenas. No hay que ponerse a inventar. Ahí. ¿Quedó claro entonces esto? ¿Sí? Y finalmente dice el monto que corresponde a ese departamento. Cuando habla de montos, no necesariamente es algo que les va a bajar puntos, pero cuando habla de montos, uno debería trabajar en punto flotante. ¿Sí? O sea, uno debería trabajar con un valor decimal y no con un valor entero, que es algo que también he visto mucho, ¿sí? en exámenes, ¿sí? Trabajos prácticos, parciales, lo he visto en ambos lados. Entonces, ahí ustedes deberían generar números, si van a generar números aleatorios, deberían generar números con coma. Yo ya les he explicado cómo trabajar con números con coma, ¿sí? Y en este ejercicio lo voy a volver a hacer, ¿sí? Cómo trabajar con números con coma para ese valor. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí o no? Bien. A partir de ahí, ya terminamos de definir el registro. Fíjense que con eso, ustedes ya pueden programar el primer archivo de la solución. El primer módulo de la solución. ¿Sí? ¿Quieren que programamos el primer módulo o terminamos de leer el enunciado y después programamos todo juntos? Yo preferiría programar el primer módulo ahora. Así ni nos preocupamos de lo que viene y ya con esto podemos programar el primer módulo de la solución. ¿Programamos el primer módulo? Ahí vamos. PyCharm. Hoy ni siquiera me había llegado a abrir el PyCharm. La verdad que así como es el sprint final con ustedes, es el sprint final con todo a esta altura del año. Y la verdad que se pone bien pesadito. No, lo pegamos arriba, ningún problema. Lo pegamos arriba. Vamos a armar un proyecto nuevo. En la clase 25. Y vamos a poner ejemplo final. Con eso me debería alcanzar. Crear una ventana nueva. Sea un poco más grande. Y acá vamos a arrancar creando un nuevo archivito de Python. ¿Sí? Y le vamos a llamar registro. Y yo ya a esta altura del año siempre ya le pongo el nombre o el registro al que representa este archivo. Si ustedes quieren usar el enunciado completo, no me va a dejar pegarlo completo en el chat. ¿Quién me lo había pedido? Ignacio. ¿Sí? ¿Sí me deja? Ahí lo pruebo. Dame un segundo. A ver. No, ven que no me deja. Pega hasta ahí nada más. Me dejó la parte del coso, pero bueno, la otra parte no. Tendría que agarrar otro. Esto que era el punto 3. Bueno, esperen. Departamento.
el punto 3, el, y de acá hasta el final, control C. Ocho vector y M. Y ahí lo tienen todo. De todas maneras, después les comparto este archivito como un archivo de texto y ya. ¿Sí? Registro de departamento, es más, voy a hacer así. Nuevo archivo. Iniciado. Archivo de texto, ok. Y ahí, opa, no era la idea. Sí, pero el enunciado completo. Sí, y con este estamos. Bien, entonces dijimos registro de departamento. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener en registro de departamento? Bueno, le podemos poner el autor arriba. Podemos trabajar con estas cuestiones, pero ¿qué cosas vamos a necesitar acá sí o sí? Import. Voy a agrandar un poco la letra. Fíjense que ya ni siquiera necesito llegar hasta el momento porque ya sé que lo voy a necesitar. Import random. Acuérdense que a mí me gusta armar un método, una función en este módulo que me genere un departamento aleatorio. ¿Sí? De nada, Ignacio, no hay problema. ¿Sí? Import random. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa voy a necesitar acá? Nombres. ¿Sí? Igual a, no sé. Vamos a poner acá Rulo, Nico, Nisman. Este lo vamos a sacar porque después se me enoja la gente. Chicken. Vamos a poner Oswald. Vamos a poner hoy, miren lo que hace un año de no estar. Lo que hace un año de no estar. Yere, Rafa, Costeleta, bueno, y así, ¿sí? Algunos más. Claro. Felipe, Oren, sí. están faltando las comidas, ¿no? Sí, sí, es verdad. Pero creo que ahora si yo hago así, dame un segundo, yo hago así, no. No, casi. A ver, ahora sí. Eso era. Bueno, ahí tengo algunos nombres, ¿sí? Que se van a repetir. Si quieren que no se repitan, pueden armar nombre y apellido y ya, ¿sí? No, simplemente selecciono y toco una comilla y encierra. Si tocan un corchete, encierra entre corchetes, y tocan un paréntesis, encierra entre paréntesis, y tocan una llave, encierra entre llaves. Simplemente ustedes seleccionan y tocan un carácter de estos que tienen cierre, que el PyCharm conoce como carácter que tiene su correspondiente cierre, y por lo tanto encierra lo que tienen seleccionado con ese carácter. Pero no es un hack mío ese, es del propio PyCharm, es una herramienta de líder nomás. Buenísimo. Entonces, ¿cómo arrancamos? Y bueno, tenemos que tener acá el registro. Def, departamento, 2 puntos, y acá el def init _, ¿sí? Con self primero, y después, ¿qué íbamos a tener? Nombre, ¿sí? Teníamos, perdón, nombre primero no, código, nombre, piso, Class, Felipe. sí, ahí lo cambio, pero quiero ya ver cómo le llamo a este. Discúlpenme porque hoy estoy medio boleado ya y se me chispotean los lenguajes de programación, me estoy volviendo loco, pero
a este también se llama código, código y código. Bueno, a este le voy a llamar estado, ¿sí? Al segundo le voy a llamar estado. Hay cambio, chicos. Estado, ¿sí? Y el último creo que era importe. Imp, ¿sí? Class, ahí está. Y acá tenemos self.nombre. Igual a nom. Punto. Y dale con el nombre primero, che. Código. Code. Piso. Igual a piso. Estado. Igual a estado. Y importe igual a imp. ¿Sí? Bien. Sigo con el otro lenguaje. Voy a programar solo en toString para no demorar tanto. ¿Sí? Y acá vamos a recibir un registro de tipo departamento y vamos a retornar una cadena. Return, y bueno, esto, departamento, code, más str, código. Pero, por favor, ¿cómo estoy hoy? Sí, y acá vamos a seguir sumando. Vamos a ponerle, ¿qué le sumamos? Vamos a poner una cadenita así, con un pipe, y el nombre directamente. Inquilino más rec.nombre. Ahí está. Más, y acá seguimos. Y bueno, y ahora quizás habría que... Ahí, a ver, hay una pregunta por acá, yo me concentré de este lado. No, pero no... ¿Qué es lo que vos me decís que recomienda PyCharm? Acá me está dando un error como de ortografía nada más. No. Cuesta explicarlo, pero yo tenía la costumbre de poner, por ejemplo, self.code, o sea, el mismo nombre de variable que el del parámetro, y me salta como que no recomiende, que recomiende que el primer parámetro, la variable código, lo hiciste vos distinto acá. Ahí me salta de error PyCharm. No, mira, fíjate. Claro. No veo que me dé ningún error. La verdad que no sé, error no creo, seguro, pero... Error no. ¿Alguna recomendación decís vos? Sí. Eso es lo que me quedó en duda. No, pero esto para mí es porque ya se dio cuenta que es preferible este nombre más completo a este nombre más corto. Pero eso es súper, ultra, recontra recomendación. No, Listo. que ni siquiera me lo pone como un warning. ¿Se entiende? Claro. Warning cuando lo subraya así y me lo pone acá arriba como un warning, ni siquiera lo pone como un warning. O sea que no le den ninguna bolilla a eso. Perfecto. Sí, a mí me saltó un subrayado, no sé qué color en el parámetro, por eso me había quedado con duda, pero sí, al parecer no es nada muy importante. Gracias. Bueno, terminemos rápido este toString. Código, el nombre ya lo puse, el código del departamento ya lo puse, y ¿qué me queda aquí? Me queda el piso. Vamos a ir agregando pipe así, ¿no? Pipe, piso, 2 puntos, más str de registro.piso, más, seguimos, y acá sería
depto más str. No estaba el número del departamento. El piso, código, propietario, piso. Y estado. No está el depto. Estado. Acá es donde vendría, si yo tuviera todos los estados posibles, vendría una conversión para transformar los estados. Si los estados fueran, ¿sí? Yo lo voy a dejar acá, pero supongamos que tenemos todos los estados posibles, ¿sí? ¿Qué haría yo acá? Y bueno, en ese caso simplemente me tengo que armar una cadena de nombres estado igual, y acá pondría, ¿sí? En la 0, el que me planteó como 0, que era deshabitado, alquilado, dueño, ¿sí? Entonces, deshabitado, alquilado, dueño, no sé, oficina, y uno más voy a necesitar, y no sé, no se me ocurre qué otra cosa. Y uso común. O portero. ¿Sí? Y listo. Y entonces, si acá me pedía que pusiera el estado completo, acá yo voy a poner el reg, porque en este enunciado no está, ¿sí? Reg.estado. ¿Sí? Sí. Puede ser el más y la barrita. Pero si me pedía que lo nombrara, entonces vendría el más nombres estado sub reg.estado. Y con eso, después les queda, no puedo poner el comentario directamente en esta línea. Bueno, no importa, lo vamos a poner acá arriba. Ahí. ¿Sí? Entonces, esto en la línea del estado. ¿Sí? Y finalmente, importe más str reg.import. Y con eso tenemos el toString. ¿Sí? A ver, ¿qué me perdí? Me perdí una conversación acá. No, tranquilo, Felipe. El warning que le tiraba es porque estaba usando el nombre ID, y ID es una función que ya está incorporada en Python. Eso era lo que... Es importante, pero no es menor eso, Jorge. Buen punto lo que estabas aclarando. Nunca usen ID, como tampoco tienen que usar las palabras test, ni la palabra main, ¿sí? Si bien no son palabras reservadas del lenguaje, ¿sí? Son palabras que tienen funciones especiales, ya sea en el IDE, ¿sí? O tienen funciones especiales en el lenguaje de programación. Entonces ustedes tienen que tratar de, para no errarle, a esta altura de la vida y con lo que conocen de Python, trabajen en castellano y no van a tener problemas. ¿Sí? Todo lo que ustedes crean, créenlo en castellano. Y con eso no van a tener problemas. ¿Sí? ¿Y acá qué me pasó? Puse 2 breakpoints. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Creo que no hay novedades. ¿Sí? Y lo otro que voy a hacer yo es el dev crear aleatorio. ¿Sí? Y acá, ¿qué decíamos? Y bueno, code igual a, no sé, random.randint, ¿sí? Entre 1000 y 10.000, ¿sí? O para no hacerlo, vamos a hacerlo todos de 4. Está bien, porque el 10.000 no entra. No, sí entra en este. Ya se me chispotea todo.
nombre igual a random.choice, ¿sí? De nombres. ¿Sí? Nombre. Vamos a ponerle nombres, porque me parece que va a quedar más claro. ¿Qué más tenemos? Piso. Perdón. Piso. Es un random.randint entre, y acá me vuelvo al enunciado, esto había dicho, estaba entre 1 y 12. ¿Sí? 1,12. ¿Sí? Estado random.randint entre 0 y 4 creo que era. Y finalmente importe, y acá viene lo de respetar el tipo, ¿no? O imp. ¿Sí? Random. Punto. Random. Esto es un número entre 0 y menor que 1. Por, y no sé, un alquiler hoy en día de un departamento en un edificio puede llegar a, no sé, a 30.000 pesos, qué sé yo. 30,123, ¿sí? Y debe arrancar seguro arriba de 5.000, entonces más 5.000, ¿sí? Esencialmente, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Sí? Random genera un valor entre 0 y menor que 1. Voy a hacer así. Así les queda esto definido. ¿Sí? Para los valores en punto flotante. Random genera un valor entre 0 y menor que 1. ¿Sí? Al multiplicar por 30.000, tengo un valor entre 0 y menor que 30.000 por la propia multiplicación. ¿Sí? Y luego, al sumarle $5.000, tengo un valor entre 5.000 y menor que 35.000. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Se comporta diferente, Lorenzo. Fíjate que yo no le paso al random ningún valor acá adentro, ¿sí? Con lo cual lo que me tira es un valor, como puse acá arriba, ¿sí? Que está entre 0 puede ser y menor que 1. O sea, puede ser 0,999999999, pero nunca 1, ¿sí? Y luego, al multiplicarlo por 30.000, yo llevo un valor, en realidad lo que hago es lo multiplico por 3 y muevo la coma, básicamente. Entonces lo llevo a un valor entre 0, porque si es 0, 0 por 30.000 es 0, ¿sí? Y si es mayor a 0, entonces voy a ir a un valor que puede ser 0 o puede ser 29.999,99999, pero nunca va a llegar a ser 30.000. ¿Por qué? Porque como no puede ser 1, nunca puede llegar a ser 30.000. Y luego cuando le sumo el segundo, ¿sí? Te quedaría un valor exactamente, no. Un valor entre 5 y 35, porque fíjate que a un valor que puede llegar a ser casi 30, ¿sí? Vos le sumás 5. O sea que si tenías 29.999,9999999, ¿sí? Si le sumás 5 te queda 34, no, porque le sumás, no le restás. ¿Sí? Le sumás, no le restás. ¿Por qué negativo? O sea, fíjate que no hay ningún negativo en ningún lado. Vos le sumás acá. Entonces, si tenías 29.999,99999, te va a quedar 34.999,9999. O sea, no va a llegar a 35 nunca. ¿Sí?
Pero en realidad, fíjate que esto es como si tuviera paréntesis acá, que no hacen falta, pero si lo ponemos es como si fuera así. No. Menor quiere decir que nunca puede llegar a ser 1. ¿Sí? Menor que es lo mismo que decir así, mirá. 0 menor o igual que X, menor que 1. ¿Sí? Esta es la definición de esa X de ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y si no, la otra es usar random.uniform. ¿Sí? Personalmente me gusta más esto porque el valor, ¿sí? Yo soy consciente de qué es lo que estoy haciendo. Es como que uniform es más mágico, pero también pueden usar esa alternativa en donde ustedes le pueden pasar rangos, ¿sí? Y tienen un número con punto decimal entre rangos. Y después esto, si quieren, lo operan para que tenga solo 2 decimales o no. Bueno, eso ya es un tema aparte. Y entonces, finalmente, return, ¿sí? Un nuevo departamento con estos valores. Code, nom, ISO, estado e importe. Imp, perdón. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Probemos esto, dev, programa. Dev, programa. Creamos uno a mano. Vamos a crear un depto1 igual a departamento con código 1, nombre Felipe. Piso 1, estado desocupado, creo que era el 0, importe, no sé, 10.000. ¿Sí? Ahí tengo, me faltó la D mayúscula acá. ¿Sí? Y vamos a armar uno aleatorio, depto2, igual a crear aleatorio, ¿sí? Y vamos a hacer un print del toString del depto1 y un print del toString del depto2. Y acá, if ¿sí? Y con esto estamos en condiciones de probar esta parte, ¿sí? Y ahí tenemos nuestros 2 departamentos, el aleatorio, ¿sí? Con su valor en aleatorio ahí, ¿sí? Y nuestro departamento aquí con su valor fijo acá arriba. O sea que tenemos nuestras herramientas para seguir trabajando con el ejercicio. ¿Hasta acá está claro? Miren, a propósito no se lo voy a poner. ¿Por qué? Porque en un parcial no se tienen que preocupar por eso. ¿Sí? Y en el caso de que estuvieran trabajando en un trabajo práctico, no sería ni siquiera un round, sería me genera estrés. Sería hasta un format para que quede prolijito y encolumnado y cada columna tenga un tamaño fijo. ¿Sí? Pero hoy me interesan otras cosas. Me interesa que vayamos entendiendo el enunciado. En todo caso, el miércoles, si quieren, nos ponemos con esas cuestioncitas y le damos formita linda. Había una función que yo tenía que estaba muy buena de cómo armar una tabla a partir de una matriz. Ven, son todas esas cosas que este año me ha costado muchísimo mostrar. Pero bueno, en todo caso, el miércoles podemos ver eso. ¿Sí? La función string format no la vimos en clase. En realidad, la función string format funciona con una cadenita, pero, a ver, prefiero continuar un poco con el enunciado, así llegamos a poner allí la inserción ordenada. Tenemos todavía que generar un archivo, tenemos que mostrar el archivo creado,
y tenemos que volcar el archivo a un vector. Me gustaría al menos llegar hasta acá, y son casi 20, ¿sí? Así que les pido que me tengan paciencia con esa parte de mostrar, ¿sí? Si llegamos a esta parte, les cuento esa parte, pero si no, la vemos la clase que viene. Bueno, la clase que viene nos va a quedar mucho menos, y arrancar con otro ejercicio que por lo menos les quede a ustedes pendiente para trabajar. Así que ténganme un poquito de paciencia. Ténganme un poquito de paciencia porque prefiero que nos enfoquemos en esto, y después prefiero que me queden clases libres en donde un rato trabajen ustedes y un rato les voy mostrando cositas, ¿sí? Detalles. Que vamos a poder irlos viendo a esos detalles. Simplemente anótenselo por ahí y háganmelo acordar, no la clase que viene, o capaz que sí la clase que viene, o si no las siguientes, vamos a tener el tiempo para ver. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Ya a partir de ahora, a partir de las clases siguientes, yo no vuelvo nunca más sobre este primer archivo. Por eso me parece importante que si hay alguna pregunta, me la hagan ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de los ejercicios de las clases que van a venir para adelante, en donde voy a ir generando mayor complejidad en los algoritmos a resolver, yo esto ya lo voy a traer hecho y no voy a detenerme más a escribirlo, ¿sí? Muchas veces me dicen, no, profe, lo que pasa es que cuando usted no escribe el código nos perdemos. Está bien, pero yo, fíjense que esto es siempre igual. Entonces ya no me voy a detener a escribir esta parte, porque esta es la última vez que lo escribo. Si hay alguna duda, ¿sí? Me la preguntan ahora, ¿sí? Y si no hay dudas al respecto, yo ya paso el programa, pero lo que es el módulo del registro, ya no voy a volver más sobre eso, a no ser que haya algo muy particular. Hable ahora o calle para siempre. Perfecto. Ahí Emilio lo puso más claro. Échale agua. ¿Está claro esto entonces? Bien. Buenísimo. Vamos entonces a agregar por acá un nuevo archivo de Python. ¿Sí? Programa. Y acá lo que vamos a hacer es, ustedes ya saben cómo me gusta a mí poner esto, ¿sí? Import. A veces este ni lo uso, ¿sí? Sobre todo cuando generamos... no era así, perdón. Era from registro departamento. A veces este ni lo uso, ¿sí? Solamente sería útil si tenemos que hacer una carga por teclado, ¿sí? Y necesitamos en este módulo crear una instancia nueva. Como me termino quedando con el crear aleatorio programado, muchas veces en el código que yo les muestro a ustedes, no termino usando esto. Pero si queremos agregar las dos alternativas, que son cargar por teclado y crear aleatorio, que yo, siempre que ustedes estén practicando, yo les recomendaría que siempre programen las dos opciones. Porque no van a saber qué les van a pedir estrictamente en un enunciado. En general, los enunciados les dan a elegir, pero no se confíen en que siempre sea así. Ha pasado que en un examen final, Valerio dijo, bueno, en este examen final yo quiero ver cómo hacen la carga por teclado, ¿sí? Y a lo mejor sacó algún punto por otro lado y les puso ahí cargar por teclado, ¿sí? Y listo. Había un montón de gente que no sabía hacer una carga por teclado, gente final, fin de año, ¿sí? Y se acostumbraron tanto al random que no sabían hacer una carga por teclado. Carga por teclado. ¿Se acuerdan el programa del cálculo para la refrigeración del aire acondicionado de la primera clase? Desde ahí hacemos carga por teclado. Desde esa clase hacemos carga por teclado. Y sin embargo llegaron al final y no sabían hacer una carga por teclado, ¿sí? Entonces, mi recomendación, y fíjense que todo lo que estoy diciendo en esta clase son esas cositas para que se anoten en una hoja de cosas a tener en cuenta. Mi recomendación, cada ejercicio que hagan para practicar, hagan la carga por teclado y hagan la carga aleatoria, ¿sí? Total, después cuando las tengo a las dos en el menú de opciones, uso cualquiera de las dos, ¿sí? Pero no dejen de hacer y probar también la carga por teclado, ¿sí? Y finalmente también hago un import de registro de departamento para tener las otras funciones, ¿sí? El toString y el crear aleatorio. Entonces hasta ahí estoy, ¿sí? Y bueno, después, ¿cómo trabajen ustedes la creación de esto? Va por cómo les gusta. Personalmente, como el menú de opciones es algo que ustedes ya manejan muy bien y que incluso pueden tener
como un avance muy acelerado para el día de una evaluación, ¿sí? Yo elijo arrancar por un programa, ¿sí? Acá abajo, un dev programa o dev principal, ¿sí? Que simplemente vaya ejecutando funciones que lleven a cabo la tarea y dejo el menú de opciones para el final, pero probablemente la mejor alternativa para ustedes es que arranquen programando el menú de opciones. Y a medida que vayan programando cada opción, vayan saltando a la función que hay que programar. Esto por una cuestión de poder probarlo, ¿no? Por una cuestión de poder ir probando lo que voy haciendo, ¿sí? Es un error garrafal que ustedes hagan todo el código sin probarlo. Miren, no ayer, en realidad la semana pasada, jueves, viernes, estuve corrigiendo parciales de segundo año. La cantidad de parciales que tenían errores, que evidenciaban, que sabían lo que estaban haciendo, pero que no lo habían probado nunca, no se imaginan. Un montón, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, profe, pero eso es falencia suya porque no se los explico. Puede ser, es probable, ¿sí? Pero a ustedes se los estoy diciendo. Ustedes acuérdense que final, no final, parcial, no parcial, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es que programan para que funcione, ¿sí? Entonces yo entiendo que los tiempos son justos, pero también ustedes tienen que reconocernos que nosotros les damos evaluaciones que se pueden resolver en el tiempo que tienen para resolverlas si están afilados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, Sol, no es nada de eso, y acá me encantaría que Jorge también aporte. Nunca, jamás. Es más, mirá cómo te lo voy a decir, Sol. Si algo funciona a la primera vez, ¿sí? Probablemente está mal funcionalmente lo que hiciste. No sé cómo lo ve Jorge a eso. No preocupate, si te funciona la primera, salí huyendo. Claro. Normalmente la jerga, ¿cómo se diría? La frase entre los programadores es, si algo funcionó de una, revisa el requerimiento, ¿sí? Porque seguramente no entendiste lo que había que hacer, ¿sí? Suele pasar eso, ¿sí? Así que es normalmente el ciclo del programador implica escribir el código, probarlo, como dijo Tiffany por ahí, creo que lo dijo, ¿sí? Es probar hasta los casos raros y asegurar que todo lo que yo programé funciona en la mayoría de los casos. Después vendrá el testing, que el testing se encargará de probar eso, incluyendo otras partes del programa, y por ahí puede llegar a encontrar algunas cuestiones donde no funcionan, ¿sí? Pero la primera prueba siempre la hace el programador. Yo no puedo jamás entregar algo que yo no la probé y en mi prueba no funcionó para todos los casos. Eso es fundamental, ¿sí? Bueno, chicos, seguimos entonces. Como les decía yo, mi forma de ver esto es... Profe, una pregunta. Sí. Sí, a mí me funciona, o sea, yo varias veces usé para importar desde otro archivo Python, pero es como que, viste, donde vos escribiste from registro de departamento, a mí me sale subrayado en rojo, pero el programa funciona igual. Eso normalmente pasa cuando no estás trabajando en un proyecto. O sea, cuando vos estás trabajando con una carpeta, que bueno, esa es otra discusión que hemos tenido con los profes, pero cuando vos estabas trabajando en el PyCharm con una carpeta, ¿sí? Y no tenés en el PyCharm implementado el concepto de proyecto, ¿sí? Te va a funcionar cuando lo ejecutes porque el otro módulo está en la misma carpeta que el módulo en donde estás haciendo el import, ¿sí? Pero te lo va a marcar como rojo porque a nivel de compilación previa no tiene conocimiento del otro archivo como parte del proyecto. Entonces por eso te lo marca como rojo. Claro, tendría que haber un proyecto. Un nuevo proyecto, no deberías tener inconveniente. Dale, buenísimo. Y esos dos archivos los pongo en ese proyecto, aparte. Claro, exactamente. Y los dos archivos los planteas dentro del mismo proyecto. El mismo proyecto. Dale, gracias, profe. No hay por qué. Entonces, como les decía, ¿qué es lo más básico que vamos a necesitar trabajar acá? Y bueno, vamos a necesitar un vector de alquileres o de departamentos, ¿sí? Que va a arrancar vacío. Y la primera parte de esto, si no me equivoco, era cargar registros en un archivo. En un archivo, ¿sí? Entonces yo también me voy a poner acá arriba el nombre del archivo.
¿sí? Y fíjense que en general en este tipo de exámenes no les va a pedir que ese nombre de archivo lo carguen por teclado. En general en este tipo de exámenes, el nombre del archivo, ¿sí? Es algo que viene dado, ¿sí? O lo ponen fijo, o lo manejan ustedes como prefieran. No hay problema con eso. Entonces yo acá le voy a poner a mi nombre de archivo datos.pydb, ¿sí? Y ya está. Entonces ya tengo que el nombre de archivo va a ser eso. Cada vez que necesite el nombre de archivo, ¿sí? Manejo el nombre de archivo de esta manera. Es más, miren lo que les voy a decir. Esto, Jorge, no me pelees. Hasta lo podríamos poner ahí como si fuera una constante, ¿sí? No, nunca, nunca. No me acuerdo del PEP. A ver, corríjanme. Si yo hago esto, ¿está claro para el PEP que esto es una constante? No me acuerdo en Se PEP. queja. Esto está bien. Se queja, sí. Rename to. No, pero me da un error un error de corrección ortográfica. No me da un error de PEP, che. Para Pepe es correcto. Es correcto. Sí, pero ¿alguna vez me he puesto? de ortografía, el PyCharm, pero está bien. Esto es una forma de decirle que este es un valor constante para el código, ¿sí? Y cuando yo lo use, como está todo en mayúscula, ¿sí? Lo voy a entender como un valor constante, o sea que nunca lo voy a usar con global tampoco, ¿sí? Voy a entender que es un valor constante. Quizás tendríamos que hacer lo mismo con los vectores de nombres que usamos en otros archivos, en el archivo recién y demás, ¿sí? Y acá voy a decir, bueno, crear archivo, ¿sí? Crear archivo, y crear archivo no necesita, ningún parámetro. Entonces, fíjense que yo toco Alt Enter, me crear la función y ya tengo la función allá arriba. Entonces, fíjense cómo desde acá del principal yo voy marcando el ritmo de lo que voy programando, ¿no? Acuérdense que mi objetivo de hoy era ir dándoles tips para que trabajen, ¿sí? Bueno, ¿cuál era la cuestión con el archivo? Fíjense que la creación del archivo me dice algo especial acá. ¿Qué dice acá? Cargar registro en el archivo departamento. Si el archivo no existe, crearlo. Si existía, preservar su contenido anterior. ¿A qué se refiere eso? Eso es muy común que lo digan los enunciados, ¿no? ¿A qué se refiere esa parte? Hay alguien que tiene el... Ahí está. Sí, No hay problema. Exactamente, se refiere al modo de apertura, ¿sí? Si ustedes trabajan con AB solamente, va a funcionar, ¿sí? Si no, pueden hacer la pregunta con os.pat, ¿sí? Y abrir con una o con la otra alternativa, ¿sí? Cualquiera de las dos alternativas son directas. Yo voy a hacer el código completo para que quede acá la validación que pide el enunciado, ¿sí? Validación del enunciado acerca de preservar contenido. La voy a hacer explícita a propósito, ¿sí? Pero conste que si trabajan con AB directamente también va a funcionar, ¿sí? Entonces, ¿qué más me va a faltar acá? ¿Sí? Me va a faltar la parte del archivo. Yo, la clase pasada, ya trabajamos con esto, pero como en este enunciado me pide que yo ponga datos directamente en el archivo que los voy a crear, ¿sí? En este caso yo no voy a usar el módulo de archivos que habíamos trabajado en la clase anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está pidiendo explícitamente el enunciado que trabaje directamente desde el archivo. Entonces voy a programar unas funciones que trabajen directamente con los archivos, ¿sí? Entonces, para eso voy a necesitar acá arriba un import os.bat, ¿sí? Y un import bien. Entonces, if os.pat.exist, ¿quién? Nombre archivo. Oh, estoy totalmente perdido, ¿sí?
Entonces, ¿sí? Arch igual a open, ¿sí? ¿Qué me estaban poniendo ahí? No, Felipe, no me duda sobre el nombre del módulo, si era OS solo u OS.path. En realidad, si importa no ese solo, pueden poner path punto. No, creo que funciona eso también, si mal no recuerdo. Jorge, corregime por favor. Sí. Ah, Lo que pasa es que vas a necesitar después un paso más para... Sí, un paso más. Y como las funciones que vamos a usar están dentro de OSPath, y bueno, es preferible usar OSPath directamente. Pero, por ejemplo, si tuvieran que usar alguna función de la función system, por ejemplo, entonces importan OS solo, en donde ya tienen la función system, ¿sí? Y en el caso de path, tienen que agregarle el punto path punto, ¿sí? Pero bueno, con eso ya está. Ah, y acá... Creo que con eso está. No sé si puedo evitar el OS ahí arriba. No, porque no puse from OS path importa asterisco, así que no. O sea, si haces solo import OS, no puedes poner solo path. Claro. Vas a tener que poner os.path. Y en este caso, ¿sí puedo poner solo path? No, tampoco. No. Ahí está. Bueno, alguien me estaba preguntando por nombre de archivo. Esto es nombre de archivo. Ahí está. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Nombre de archivo es una variable. En realidad, yo diría, es una constante de este módulo. ¿Se entiende, Lorenzo? ¿Lorenzo? Sí, de hecho, ahora lo voy a crear al archivo. Lo que estoy haciendo en esta función es crearlo, pero como me pidió que valide si el archivo ya estaba, mantenga el contenido, y si no estaba, lo cree, el if está haciendo esa validación. Pero fíjate que la función se llama crear archivo. En esta función lo voy a crear, todavía no estoy leyéndolo, lo estoy creando. ¿Sí? Bien, ahí vamos entonces. Open, nombre de archivo, coma, y en este caso existe, entonces AB. Y si no existe, archivo igual a open, ¿sí? Nombre de archivo, coma, ¿sí? Y en este caso era WB, ¿sí? Entonces, ahí estamos, ¿sí? Lo siguiente, el enunciado no me dice nada, pero yo tengo que buscar el archivo en la carpeta de proyecto, busca en tu archivo de usuario. En realidad, dependiendo de cómo yo ponga el archivo, ¿dónde lo busca? Como yo le puse el nombre del archivo sin path, bueno, ahí el profe Jorge lo respondió, pero lo quiero responder porque es algo que por ahí yo he ido posponiendo. Como yo puse el nombre del archivo sin path, en este caso, ¿sí? El nombre del archivo lo va a buscar en el mismo lugar, primero en el mismo lugar donde se está ejecutando la aplicación Python, y después lo va a buscar en la carpeta contenedora de Python, o sea, en donde esté radicado el intérprete, ¿sí? Dentro del sistema operativo. Si ustedes ponen, como ahí el profe Jorge había puesto, una carpeta, ¿sí? En donde ponen, como puso el profe Jorge, en realidad puso las barras de Linux, pero serían con la barra invertida si es Windows. Si le pasan CE2 puntos, barra invertida, datos, barra invertida, prueba.py o prueba.bin, ¿sí? Entonces lo va a buscar en la carpeta datos, ¿sí? Y solo en la carpeta datos. Y ahí no lo va a buscar en ningún otro lado. Pero como yo no le puse ruta, porque acá no escribí ninguna ruta, sino que escribí solo el nombre del archivo, lo va a buscar en varios lados que tienen que ver con desde dónde estoy ejecutando yo la aplicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende este concepto de path? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. El otro tema es, este enunciado no me dice nada de cuánto
cuántos elementos generar, ¿sí? Pero me está hablando de generar elementos de forma aleatoria, ¿sí? Me está hablando de cargar elementos en realidad no está diciendo nada de si aleatorio o no aleatorio, ¿sí? Si en el caso de crear aleatorio, ¿sí? Yo voy a, es más, le voy a cambiar el nombre de la función, porque este enunciado, así como está planteado, me está pidiendo que agregue de a uno en el archivo, ¿sí? Que agregue de a un elemento por vez en el archivo, preservando el contenido anterior, ¿sí? Entonces yo, como quiero generar aleatorio, porque quiero generar algunos, la idea es que voy a trabajar, o bueno, voy a crear los dos métodos, ¿sí? Esto sería, entonces, agregar, le voy a poner así, agregar departamento archivo. Y en este caso vamos a agregar un departamento al archivo, ¿sí? Ahí está. Un departamento al archivo. Entonces, ¿qué voy a tener? Código igual a int input ingrese el código. Ya en un ratito también hacemos el de generar aleatorio, ¿no? Vamos a agregar nombre igual a input ingrese el nombre de LinkedIn. Después teníamos estado, no, piso, igual a int. En realidad, acá tengo que hacer un validar, ¿sí? Validar en rango, ¿sí? Ingrese el piso. Coma 1, coma 12. ¿Sí? Esta función no la tengo. Debería programarlo. ¿Sí? La voy a dejar para programar más luego. Pero la voy a dejar para programar más luego. Acá no es lo que quiero. Quiero mensaje. Quiero límite inicial. Y quiero límite final. ¿Sí? Y simplemente voy a hacer un return de int input mensaje. ¿Por qué? Porque quiero dedicarme a la otra parte, después le agregamos a esa función, ¿sí? Ya la conocemos. Acá voy a tener estado igual a validar en rango, ingrese el estado, coma 0, coma 4, y finalmente importe igual a float input, y acá ingrese el import. Finalmente, lo que quiero es registro igual a departamento, ¿sí? Con code, nombre, piso, estado e importe, y finalmente pickle, ¿sí? Dump, y acá era primero el registro y luego el flujo archivo. Y acá abajo, ¿sí? Una vez que lo agregué, cerrar el archivo, ¿sí? Archivo.close. Nunca olvidarse de cerrar el archivo. Entonces con eso ya agregué uno al archivo, ¿sí? Si lo que queremos es otra función distinta, en realidad me falta un enter, def agregar aleatorios, archivo, ¿sí? En realidad, esto va a ser igual, ¿no? Y deberíamos validarlo. Quizás lo podría pasar a otra función, ¿sí?
Perdón, Felipe. Perdón. Ahí está. Sí. Esto va a ser igual, quizás podríamos pasarlo a otra función. Lo voy a copiar y pegar para no hacer lío, pero por ahí, incluso desde acá lo puedo hacer. Puedo decir refactor y introduce extract method, ¿sí? Y lo transformamos en una función, pero lo voy a copiar y pegar. La validación la voy a tener que hacer igual. Pero acá, ¿qué voy a hacer? En lugar de esto voy a hacer un ingrese la cantidad, o sea, voy a decir n igual a int input, ingrese la cantidad a agregar, ¿sí? Y voy a hacer un for, ¿sí? Ya tengo el archivo abierto, ¿sí? For i in range hasta n, y con esto voy a hacer registro igual a, esto era registro departamento, punto, crear aleatorio, y pickle. Este año estoy trabado con el pickle. Punto dump, ¿sí? Y acá el registro y el archivo. El otro día me había olvidado directamente que se llamaba dump. Estoy negado al pickle este año. Trabajamos mucho con los archivos separados por coma y el pickle, chao, gracias. Y archivo.close. Entonces, fíjense cómo tenemos acá las dos alternativas, ¿sí? En un menú de opciones, ¿sí? Para poder trabajar. Acá tenemos crear archivo, que en realidad es agregar departamento archivo, creo que era. Que le cambiamos para que quede más claro. Esto es, agrega un departamento al archivo y luego agregar aleatorio archivo, que va a agregar varios más. Pero fíjense que el archivo es siempre el mismo, ¿sí? O sea que acá abajo que vendrá mostrar archivo. ¿Sí? Creo que me pedía que muestre el archivo por acá. Sí, mostrar el archivo. Noten que ustedes dirán, profe, pero me pide que cree el archivo, me pide que lo muestre y después me pide que genere el vector. ¿No puedo generar el vector primero y mostrar desde el vector en lugar de mostrar el archivo? Y la respuesta a eso es no. Y esto, noten en rojo al margen, ¿no? La respuesta a eso es no, porque lo que estamos queriendo evaluar es que puedan leer un archivo. O sea, cada uno de estos puntos tiene un porqué. Tiene una necesidad de evaluación, ¿sí? O tiene una suerte de requerimiento o de pedido de por qué nosotros estamos trabajando o pidiendo que ustedes hagan las cosas de esta manera, ¿sí? Entonces, en el mostrar sí podría ser como el que vimos en la clase pasada, ¿sí? Yo lo voy a programar acá para cumplir estrictamente con este enunciado, pero acá tranquilamente sí podrían tener uno que sea más genérico, ¿sí? ¿Cuáles eran las cuestiones fundamentales en el mostrar? ¿Qué era lo que había que hacer primero en el mostrar? Acá ya esto es igual a lo que hicimos en la clase pasada, ¿sí? No tuve la clase pasada con ustedes. Bueno, entonces lo explico. ¿Qué es lo principal que yo tengo que hacer en una función que va a tener por objetivo leer un archivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer sí o sí? Controlar que el archivo exista. Acá no es para mantener el contenido, es porque no puedo mandar un open a un archivo, un open de lectura, a un archivo que no existe, porque eso va a provocar error. Entonces, sí o sí lo primero es os.path.exist, nombre archivo. Si esto es, en realidad lo que voy a hacer acá es controlar el error not, ¿sí? Y si no existe, print, ¿sí? Error, archivo no existe, ¿sí? Y después de eso, return, ¿sí? Perdón, Felipe, eso. No, hoy no es mi día. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Se entendió el control que acabo de hacer? ¿Sí? Bien. Ahora sí, entonces, arch igual y abrir el archivo, open, ¿sí? Y a partir de abrir el archivo, acá vendría nombre de archivo, claro, qué ganas, nombre de archivo, coma, RB, ¿sí?
Y lo otro que voy a tomar acá, que a mí me gusta tomarlo en otra línea, porque es como mostrarles pasitos que no tienen que olvidar, y voy a tomar el tamaño para luego cortar el ciclo. ¿Sí? Entonces, tam igual, ¿se acuerdan cómo era esto? os.path.getSize y nombre de archivo. ¿Sí? ¿Ven por qué? Nombre de archivo lo transformé en una variable acá global, en una constante, porque lo uso un montón de veces. Entonces, como es siempre el mismo en este tipo de programas, ¿sí? Me lo quedo. Puede que haya un enunciado que les pida, ¿sí? Que no sea el mismo el nombre del archivo. Y bueno, ahí tendrán que manejar ustedes muy bien esa parte, ¿no? Y luego sí, el recorrido. While, ¿sí? El arch.tel, el puntero del archivo, mientras esto sea menor que tam, haga, ¿sí? ¿Y qué era haga? El registro que saco, ¿sí? Igual a pickle.load y el buffer del archivo, ¿sí? Y acá lo que tengo que hacer es mostrar, entonces será un print, no, principal, un print, ¿sí? ¿De qué? Del registro departamento punto toString de ese registro que acabo de leer del archivo. Y finalmente, ¿sí? Perdón, arch.close, nunca olviden el close. Acá estaría bueno también al menos poner, ¿sí? Un mensajito contenido del archivo. Una pregunta. Sí, todas. ¿Por qué hay que poner un print cuando invocamos registro departamento toString si el toString de por sí ya devuelve una cadena de caracteres? O sea, ¿por qué ponemos print a eso? Porque justamente por lo que acabas de decir, el toString devuelve una cadena de caracteres. ¿Qué pasa si no decimos print? ¿Qué pasa si hacemos esto? Decime vos qué pasa ahí. Yo le pregunto porque no sé qué pasa ahí. Caso Fíjate, esta función devuelve una cadena de caracteres. Fíjate, me voy a ir a ver la función. Esto hace un return y una cadena de caracteres. Cuando vos acá decís return... hay que... No, pero esa era la duda. Pero el print funciona entonces como una variable para el retorno. Exactamente. El print no, funciona... Bueno, a ver, como una variable. El print es lo mismo que si vos dijeras cadena igual a esto y después print de... Print cadena. La confusión tuya viene por el otro método que solíamos usar, que yo no es el que uso normalmente, pero que antes lo seguía programando. Ahora, para que no se mezcle con el write de archivos, no lo programo porque hay que ponerle otro nombre, que es el método que directamente imprime adentro el registro. ¿Sí? Pero el toString, acordate que devuelve una cadena. Si vos no pones el print y no está dentro del toString el print, ¿sí? Eso nunca se termina imprimiendo en la consola. Claro, porque nosotros antes en toString usábamos una variable más la cadena y así se iba actualizando, entonces puede ser. No. Me estoy confundiendo. Fíjate, si vos adentro del toString no pones el print, si vos adentro del toString no pones el print, ¿sí? La cadena no se va a imprimir nunca. Si vos dentro del toString usás una cadena y le vas agregando pedacitos en lugar de poner el return directamente, ¿sí? Y al final pones return cadena, igual vas a tener que poner el print acá. ¿Sí? El otro que nosotros programábamos acá era el write. Claro, y le dejamos el print de hecho a la función. Exactamente. Pero ahora, de hacer un write, habría que hacer un write departamento. Porque el write, si no, se mezcla con los archivos. Entonces, acá sí podríamos decir así. Y entonces acá dentro decir print, ¿sí? Y bueno, no voy a escribir todo de nuevo. Voy a llamar al toString, ¿no? ¿Sí? Entonces, si vos tuvieras esto, que en realidad el write lo programábamos con otra estructura de impresión y demás, vos acá en el programa podrías, en lugar de hacer el print de esta forma, podrías decir, ¿sí? Directamente una llamada a registro departamento, write departamento, ¿sí? Y pasarle el registro. Y ahí sí no te hace falta el print. Claro, ¿pero por qué? Porque sí. lo escribiste acá dentro del print. Pero si vos trabajás con este mecanismo que es el más común, porque es el que te va a servir para la mayoría de los casos, ¿sí? Vos el print lo tenés que poner afuera. Y además, poniendo el print de este lado, está siendo más correcto en lo que es la división de responsabilidades.
De este lado tengo más la interfaz con el usuario y del lado del módulo del registro manejo las cuestiones propias del registro. La distribución de campos, la estructura del registro lo manejo del lado del módulo del registro. No sé si contesté. Sí, se contestó de 10. Muchas gracias. No hay por qué. Estamos entonces, bueno, lo dejo así en 2 líneas, ¿sí? Pero queda claro lo que estamos haciendo ahí, ¿sí? Entonces ya tengo, hicimos el agregar 1 para cargar, el agregar n para agregar algunos más y el mostrar el contenido completo del archivo, ¿sí? Y bueno, y estoy en tiempo, gente. Simplemente vamos a probar esto. Denme 2 segundos más. Y acá venimos con principal. Y si lo ejecutamos a esto, ¿qué tenemos? Cargar 1, bueno, quedó bastante mal la interfaz, ¿sí? Pero cargar 1, ingrese el código. 1, ingrese el nombre Felipe, como lo habían puesto. Ingrese el piso 1, ingrese el estado 0, ingrese el importe 10.000. ¿Sí? Ingrese la cantidad, 10 más. Si se fijan, acá tiene que haber mostrado 11. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El primero que cargué a mano. Y efectivamente después mantuve el contenido y agregué el resto. ¿Sí? Nos quedó un montón, gente. ¿Sí? Pero recuerden cuál era el objetivo de mi clase de hoy. El objetivo era que se vayan anotando todos los tips, porque son las últimas 2 clases en las que yo voy a programar y los voy a hartar con mi voz. ¿Sí? A partir de acá, la próxima clase no la otra, ¿sí? Empiezan a ya programar ustedes y con Jorge quedamos exclusivamente de consultor. El PyDB, sí, pero lo que pasa con el PyDB es que si lo abrimos así, ¿sí? Vamos a ver medio una chanchada, ¿sí? Porque, a ver, vamos a abrirlo como un archivo de texto, a ver qué abre. ¿Ven? Que abrió una chanchada, porque ¿qué pasaba con este archivo? Este archivo era un archivo binario, ¿sí? Entonces, hay algunas cosas acá que podemos llegar a querer leer, pero en realidad dentro de este archivo lo que tenemos es la estructura que Pickle pone ahí adentro para manejar, ¿sí? mis registros. Entonces, este archivo, así como está, habría que tratar de no abrirlo, ¿sí? Con un editor de texto, para no romperlo, porque podemos, con tocar una cosita nomás, ¿sí? Lo rompemos, claro, y bueno, sí, está bien feo, ¿no? Sí, bien feo. Pero bueno, la idea es que justamente por eso tenemos para manejar archivos de texto y archivos binarios, ¿sí? De hecho, todos esos signos de pregunta no son signos de pregunta, son caracteres que el encoding que estoy usando no sabe cómo mostrar directamente, ¿sí? Son códigos binarios de carácter, son valores binarios de carácter que el encoding y el editor de texto no sabe cómo mostrar. Por eso, los archivos que yo manejo como binarios, yo los debería dejar para manejarlos exclusivamente con mi programa, ¿sí? Gente, bueno, les voy a subir el enunciado, les voy a subir la solución hasta acá. Si quieren terminarlo, termínenlo, pero yo voy a seguir con este ejercicio en la clase que viene para trabajar sobre todos los puntos que faltan, ¿sí? Porque de hecho yo hoy quería llegar al menos a la DIN-ORDER, que ya lo vieron con el profe Silvio, que es un algoritmo que es copiar y pegar, pero para explicarlo, para usarlo, y no llegamos, ¿sí? Es muy importante también la clase del lunes que viene, porque insisto que esta clase y la del lunes que viene yo estoy dando los últimos tips ya para parcial 4, trabajo práctico 4, final, trabajo práctico recuperatorio, parcial recuperatorio. Fíjense que todas esas instancias de evaluación son con un enunciado similar, ¿sí? Y les estoy dando los tips para que se anoten ahí, ¿sí? Para que lo tengan presente a todo, ¿sí? A todo. Lo único que no estoy dando son qué algoritmo van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Cuál va a ser la parte que ustedes van a tener que trabajar,
¿sí? Que no va a ser nada nuevo, van a ser cosas que hicimos, pero van a tener que ustedes tomar algunas decisiones en la construcción, ¿sí? Que es justamente lo que vamos a estar evaluando. Modularidad, decisiones, estructura de datos, acceso directo. Estamos evaluando ya cosas de alto nivel, ¿no? Estamos evaluando algunas cositas, no sé, Jorge, si te parece, que por ahí se evalúan en una prueba técnica de un desarrollador de software. Sí. Entonces, entiendan que estamos a fin de año, ¿sí? Les pido disculpas porque mi clase parece trunca, pero no me importa, porque mi objetivo era este. Mi objetivo era contar cada detallito. Y voy a continuar con esto la semana que viene, ¿sí? Y a partir de ahí terminé con las clases. Buenísimo, Emilio. Me alegro mucho. Diga, Federico, soy todo oídos, ningún problema. Chicos, voy liberando, ¿no? Porque estamos en hora. Así que si no quedan más cosas, gracias a ustedes por estar. Siempre gracias a ustedes por estar. De mi lado, de nada, y también gracias a ustedes por estar. Contame, Federico. Borrar algo del foro. Y no sé si se puede, Federico. ¿Qué pusiste en el foro? ¿Qué macana te mandaste? Abrí el micrófono y contame, porque si no se va a ir para arriba. No, eso, Federico, me parece que lo más fácil es que le mandes un mensajito al profe Valerio, ¿sí? Para cambiar el grupo. O sobre el mismo mensaje del foro, ¿sí? Contestá con un nuevo post de ese mensaje con la aclaración de cómo cambia el grupo. Pero no te vuelvas loco con eso, que se puede manejar, ¿eh? No hace falta que lo borres. No hay drama con eso. De nada, no hay ningún problema. Bueno, gente, estamos entonces. Jorge, no sé si te queda algo. Lo que vos decías, que son varias cosas que les puede servir incluso para alguna entrevista laboral por ahí, y que ya es lo último que queda y que es importante. O sea, estos archivos los va a perseguir, igual que le dijimos en su momento con los registros, esto lo va a perseguir hasta el final, así que si hay algo que tengan dudas todavía, aprovechen para revisarlo ahora. Totalmente. Buenísimo. Gente. Sí, decime, Ignacio. ¿Por qué? No hay problema. Sí, Ignacio. La verdad es que el registro es un objeto. El tema es que en la programación estructurada, el objeto con datos y comportamiento no existe, no debería existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la modularización es por subrutinas. Entonces, por eso, nosotros estamos usando una herramienta de Python, ¿sí? Que es de la programación orientada a objetos. Python es un lenguaje que permite programación estructurada, programación orientada a objetos y programación funcional, ¿sí? Y nosotros estamos usando una herramienta que es de la programación orientada a objetos de Python para simbolizar un concepto de la programación estructurada, ¿sí? Por todas las otras ventajas que tiene Python, ¿sí? De la misma manera, a esta altura del año yo te puedo decir que el vector de Python no es estrictamente un vector como lo vas a aprender en otros lenguajes de programación, ¿sí? Pero si ustedes siguen las reglas que vemos en AED, en realidad conceptualmente están usando un registro. Lo único que estamos usando que no sería de registro es el constructor. El --, init, --, ¿sí? Eso es lo que en programación orientada a objetos se conoce como constructor. Y nosotros, si queremos trabajar a nivel de registro, lo deberíamos trabajar con una función, por separado, ¿sí? Del class, ¿sí? Pero bueno, es el punto intermedio al que hemos llegado. Siempre cuando uno toma una decisión, como en el caso de la cátedra, de la mano del profe Valerio, tomamos la decisión de usar Python en primer año, hay cosas que hay que ceder y hay cosas que se pueden usar, ¿sí? Y bueno, ¿nosotros qué cedimos? Cedimos en la posibilidad de implementar listas reales, en que el vector que usamos no es un vector, sino que es una lista, y en que el registro es un objeto. Son las tres cosas que cedimos para que cuando arrancamos a principio de año estemos arrancando con un lenguaje, ¿sí? Que es espectacularmente simple en cuanto al gap que tienen inicial de programación ustedes. Que eso es lo que nos pareció mejor. Y sí, justamente eso, Sol, es lo que nos inclinó por Python
Después de trabajos de investigación, ¿no?, que se hicieron en Python con bastante antigüedad a que tomáramos Python como lenguaje de programación en primer año. Y sí, TKInter es objeto. Por eso nosotros les recomendamos PySimple-GUI, Ignacio, porque PySimple-GUI es estructurado, funciona todo con funciones. ¿Sí? Obviamente que TKInter te deja hacer más cosas, pero PySimple-GUI, al ser estructurado, no los saca de los conceptos que hemos visto en AED. Sí, esa sencillez son también, ya vas a ver, cuando lleguemos a tercer año, que tiene sus contras, ¿no? Tiene sus cuidados que hay que tener y sus tiempos que hay que tomar para que esa sencillez no se vuelva una contra cuando vamos a aplicaciones grandes. Pero sí, más bien que a nivel inicial es mucho más sencillo. Seguro, Lorenzo, porque una de las cosas que nosotros estamos aprendiendo con Python es a programar. Son los conceptos esenciales de la programación. Y más allá de que la mayoría de los lenguajes de programación de hoy en día son orientados a objetos, y esa parte la vamos a ver recién el año que viene en paradigmas, lo que estamos aprendiendo de qué es un ciclo, qué es una condición, qué es una variable, asignación de valores, qué es el concepto de iterar un conjunto pasando uno por uno, todos esos conceptos son para todos los lenguajes de programación. Al menos todos los imperativos y en cierta medida los funcionales también. Así que en eso más bien que están ganando muchísimo, muchísimo. Me encanta, Ignacio, métale para adelante nomás, no se vuelva loco. En Java todo es un objeto, Lorenzo, correcto. De hecho, Java es un lenguaje que no sería orientado a objetos. No, bueno, ahí yo tengo mi opinión. Ahí el profe Jorge tiene su opinión, no lo quiero cortar, pero ya te dejo a vos, Jorge. Yo tengo mi opinión. Java es un lenguaje puro de objetos. Tiene un único concepto que es los valores atómicos, que no son una referencia. Pero, bueno, a ver, yo lo dejo a Jorge que exponga también su opinión. No, eso mismo, los primitivos no son objetos. No son objetos, pero pueden ser trabajados como objetos. Entonces, O sea, yo prefiero ver a Java como un lenguaje de objetos, igual que C# también, para mí son lenguajes de objetos. No hace falta ir a Smalltalk para tener un lenguaje de objetos puro. Python es un lenguaje más híbrido, ¿por qué? Porque tiene posibilidades de hacer cosas no orientadas a objetos, y entonces ahí sí, ya es distinto, digamos, como C++, por ejemplo. Pero bueno, no es el caso de Java o de C#. Switch no lo conozco. Vos sabés, Sol, que la verdad, me encanta que se metan, porque me encanta, yo si tuviera la edad de ustedes estaría metido en lo mobile, hoy, por mí, me parece que es fundamental. Pero, Switch de JavaScript, ¿me estás hablando, Sol? No, me confundí con Swift de iOS. No, la verdad que JavaScript soy bastante neófito, toco medio de oído y no sé cuál será el framework ese Switch, la verdad no lo conozco tampoco. Se me ocurre que es Switch Case. Sí, eso mismo. Eso. No, es un framework. Tenés, bueno, pero el Switch tan profundamente, estoy aprendiéndolo por arriba todavía, pero es como una estructura. Sí, estoy haciendo un curso para desarrollador en .NET y recién ahora estamos empezando con eso. Sí, y estábamos trabajando las estructuras del if y del else y empezaron a hablar del else if y después compararon con switch, que tiene como para el caso tal de una variable que puede tomar varios valores, y después tenés el break. Te cuento que el switch, Sol, no es de JavaScript. El switch es más, Python es el raro que no tiene switch, así te lo pongo. La mayoría de los lenguajes de programación, esa es una de las cosas que cedimos en cuanto a Python por el formato, digamos. Pero Python es el lenguaje raro que no tiene condicional múltiple, que es como se le llama al switch o al case en otros lenguajes de programación. Sí. Pero Python es el raro en eso, ¿sí? Mira vos. Sí. La mayoría de los lenguajes incluyen una sentencia de condición múltiple.
Bueno, ahí siguen conversando de Java. Bueno, es muchísimo, gente. Yo los dejo porque estoy hasta las manos con el trabajo, pero está buenísima la charla. Si no, el miércoles la seguimos. Hoy me tengo que desconectar, no me queda otra. Dale, yo también, Felipe.